Cada vez que vienes aquí y me interrumpes, rompes mi concentración. ¿Por qué no empezamos ahora y te vas a la chingada, eh? Tres y 28 de la madrugada. Sobre 20 países hablan español en el mundo. Somos unos 500 millones de hispanohablantes. Si escribes con los regionalismos de tu país, los lectores de los otros no te entenderán. Hoy día quedan muchas obras clásicas que se escribieron originalmente con regionalismos. Ahora se leen en las escuelas o universidades solo porque son lectura obligada. Pocos lectores van a una librería a comprar esta obra por placer. Durante una época estuvieron de moda, pero ahora es normal que las ediciones de estos libros incluyan glosarios en la parte de atrás para poder comprender el texto. En mi experiencia, a pocas personas les gusta leer libros con glosarios. Por eso no creo que sea buena idea escribir con regionalismos. Si consideras indispensable utilizar algunas palabras para ambientar tu texto, bien, pero en ese caso no abuses. Haz como Juan Rulfo, que usa pocos regionalismos para sazonar sus textos, pero los utiliza de manera con un lector no mexicano, por el contexto, puede deducir el significado, sin utilizar un glosario. Asimismo ocurre con Gabriel García Márquez. Es puramente colombiano, nadie lo duda. Sin embargo, cualquier persona que conozca la lengua española comprende sus libros sin problemas. Esa es la clave. Como en casi todo lo relacionado con la literatura, hay excepciones. Grandes escritores argentinos como Julio Cortázar y Jorge Luis Borges escribieron en el lunfardo argentino, que ya se conoce ampliamente en el entorno hispanohablante. De todos modos, no es difícil, para quien lo lee por primera vez, comprender que vos significa tú, y que algunas palabras como el imperativo se acentúan de forma diferente. Por ejemplo, en vez de decir corre, viene la policía, dicen corre, viene la policía. Pero repito, no es difícil entender el lunfardo rioplatense. Es fundamental escribir el diálogo con claridad, de modo que el lector sepa, en cada instante, quién habla. Hay autores que no desean utilizar acotaciones. Como resultado, hay momentos en que el lector se pierde, no sabe quién habla. Esta es una situación que se debe evitar. Cuando hablan solo dos personas, quizás no sean tan importantes las acotaciones. Si uno de los personajes es femenino, por ejemplo Juana, y el otro masculino, por ejemplo Gabriel, es bastante sencillo dejar claro quién habla. Por ejemplo, estoy enfurecida. ¿Qué ocurre? Mario se cree que soy estúpida. ¿Qué te hizo? Gastó todo el dinero y sin decirme nada. Comprendo. Yo me pondría furioso. De inmediato sabemos que es Juana la que comienza la conversación con Gabriel, porque dice enfurecida. Siempre podemos saber quién habla porque solo uno de ellos es el femenino. Pero si son dos mujeres o dos hombres los que conversan, ya no se puede utilizar este recurso. Tal vez usaríamos los nombres. Supongamos que habla Juana y Emilia. Estoy enfurecida, Emilia. ¿Qué ocurre? Mario se cree que soy estúpida. Pero, ¿qué te hizo, Juana? Se gastó todo el dinero sin decirme nada. Te comprendo. Yo me pondría furiosa. Además del género y el nombre, podemos usar muchos otros recursos para indicar quién habla, como el nivel cultural, vocabulario, muletillas, sentido del humor o la sintaxis particular del personaje. El asunto se complica bastante cuando hablan más de dos personajes. Por ejemplo, un grupo de 6 personas en una mesa. En estos casos es fundamental tomar pasos para garantizar que el lector no se pierda. Será casi inevitable usar acotaciones para constantemente indicar, dijo Emilia, exclamó Gabriel,
se quejó Juana, etc. Si no se usan acotaciones de alguna manera, el autor debe asegurarse de que los lectores sepan qué está pasando. De lo contrario, el diálogo será un caos. Al escribir diálogos, proponemos reproducir la forma natural en que las personas conversen entre sí. Veamos el siguiente ejemplo. En un centro comercial, se encuentran una chica y un cuarentón. Hola, doctor Rivera, profesor mío de historia en la Universidad ACME. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Flavia González? Discípula mía y amiga de Gladys. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Como toda chica de 19 años, ando buscando una tienda para comprar ropa porque esta blusa roja que llevo puesta ya no me gusta. Me ocurre igual con esta corbata azul de puntos blancos que llevo puesta y que en realidad ya está vieja. En este ejemplo, he exagerado un error común entre los escritores principiantes. El error se llama información para el lector. Los personajes dialogan de manera artificial porque el narrador, de manera poco hábil, ha querido ofrecerle al lector información sobre los personajes. Esta no es la manera de hacerlo. Ningún estudiante, al saludar a un profesor, le indica qué clase toma con él ni dónde. Ambos lo saben, a menos que el profesor tenga miles de estudiantes, trabaje en varias universidades o esté senil. Cuando las personas dialogan, no se dicen cosas que ambos saben. No dicen, hola, te saludo aquí en San Juan, porque ambos ya saben que están en San Juan. Asimismo, el profesor no va a contestar con nombre y apellido. El autor de este ejemplo quiso que el lector supiera que Rivera es profesor de historia en la Universidad ACME y que la estudiante se llama Flavia González, pero lo hizo de manera torpe. Luego, la muchacha dice su edad y describe el color de su blusa. El profesor no es ciego, puede ver que la blusa es roja y que ella la lleva puesta. Y la muchacha tampoco es ciega. No hay que decirle el color y diseño de la corbata, basta con mostrarla. Toda esta información es un disparate y destruye el diálogo, que queda como un mero ejercicio de aficionado. Lo básico de este diálogo es lo siguiente. En un encuentro comercial se encuentran una chica y un cuarentón. Hola, doctor Rivera. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo estás? Bien, buscando una blusa nueva porque esta ya no me gusta. Me ocurre igual con esta corbata, ya está vieja. Si el autor considera indispensable comunicarle al lector, en este momento del cuento o la novela, la información del primer ejemplo, deberá buscar otra manera de hacerlo. Puede integrar la información al diálogo, pero de manera natural. O puede dar la información en breve introducción, o puede decirla por medio de acotaciones. Puede usar todos estos recursos o una combinación de ellos. Por ejemplo, en un centro comercial se encuentran Miguel Rivera, cuarentón, y la joven Flavia González. Hola, doctor Rivera. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo estás? Le responde el profesor a su estudiante de historia de la Universidad ACME. Bien, buscando una blusa nueva porque esta ya no me gusta. Me ocurre igual con mi corbata. El profesor agarra su corbata azul de puntos blancos. Ya está vieja. Pero esa blusa roja te queda bien. Mi hija de 19 años tiene una similar y me parece linda. Yo conozco a Gladys, somos amigas. Ella no se lo ha dicho. Habrá miles de maneras de comunicar esta información. En el ejemplo anterior solo ofrezco una. Tras una breve introducción para ubicar al lector, por medio de un diálogo natural y de acotaciones concisas, comunicamos la misma información que se intentó transmitir de manera torpe en el primer ejemplo. Obviamente la manera más sencilla de aprender a escribir diálogo es por medio de la lectura de cuentos y novelas con diálogos magistrales. Yo añadiría que también es bueno leer teatro, el cual consiste casi 100% de diálogo. Y no solo el teatro moderno es efectivo para aprender buen diálogo. Hay obras clásicas, como El Avaro, de Molière, que en muchas escenas nos sorprenden por la modernidad de sus diálogos ágiles y eficaces. Un epígrafe es una cita breve, propia o ajena, que suele colocarse al comienzo de un cuento o de una novela. Hay muchas razones por las que se puede utilizar este recurso. Puede ser una frase o verso que inspiró nuestra obra, sirve de introducción a nuestra obra, ofrece información útil para comprender o aclarar nuestra obra, comenta o anticipa el estilo de nuestra obra, sintetiza nuestra obra, etc. La costumbre es colocar el epígrafe debajo del título, pero antes de la primera oración de la obra. Se coloca a la derecha.
en letras más pequeña y en cursiva. En esta forma queda claro que no es parte de la obra, sino que es un epígrafe. Incluir o no incluir epígrafes depende de la preferencia del autor. Obviamente no es obligatorio. Termino con 2 ejemplos de epígrafes. Son los incipit de 2 cuentos. En el primer ejemplo, Cortázar aporta información útil para comprender su cuento. En el segundo, Villers cita a un príncipe para anticipar el tema del suyo. En términos muy generales, podemos decir que hay 2 tipos de estructuras narrativas, la tradicional y la moderna. Esta nota es sobre la estructura moderna. La estructura moderna es la más fácil de definir porque no existe, o digamos que son tantas y tantas que no se pueden describir, porque la estructura moderna consiste en que el escritor cuenta su historia como le da la gana. En cada texto crea su estructura propia. En la estructura moderna, el autor podría comenzar su novela o cuento en el mismo clímax, o en el desenlace, o empezar en el desarrollo, o donde mejor entienda que debe comenzar la historia. El autor no sigue reglas. Bueno, digamos que la única regla es que la historia sea coherente y que tenga un conflicto, porque sin conflicto no hay cuento ni novela. Si utilizamos La Caperucita Roja como ejemplo, el cuento podría comenzar de estas maneras. Número 1. Comenzar por el desenlace. La Caperucita Roja, feliz por haberse salvado del lobo, besó a su mamá, quien la abrazaba con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Tanto el cazador como la abuela observaban con satisfacción. Al lado de la cama, en un inmenso charco de sangre, yacía un lobo muerto. Al mirarlo, la Caperucita recordó cuando, tras desobedecer las órdenes de su madre, se encontró de frente con el lobo que la esperaba en el bosque. El lobo le preguntó para dónde iba y ella le contestó. En este primer ejemplo, que se inicia en el desenlace, en algún momento el autor obviamente debe generar una escena retrospectiva para entonces contar lo que sucedió antes del desenlace. Número 2. Comenzar por el clímax. El lobo tumbó con las patas a la Caperucita Roja, quien lloraba y gritaba desesperada. El terrible animal, de largos colmillos, le colocó las patas sobre el pecho, de manera que la niña no se podía levantar. Tras lamerle el cuello varias veces, el animal se dispuso a morder de una vez para desgarrar el cuello y empezar a comerse la Caperucita. De pronto se abrió la puerta de la casa y entró un cazador enorme, quien al darse cuenta de lo que sucedía, apuntó con su escopeta y mató al lobo. En este segundo ejemplo, que se comenzó en el clímax, el autor ha optado por empezar en el momento más intenso de su narración. Culmina el conflicto. Evidentemente, el autor tendrá que buscar la manera de contarnos cómo se llegó a este momento climático. Número 3. Comenzar por el desarrollo. La Caperucita Roja entró al bosque para llevarle una canasta de frutas a su abuela. De pronto se encontró de frente con un lobo de dientes enormes que le preguntó: ¿A dónde vas? En este tercer ejemplo, que comienza en el desarrollo, la narración comienza directamente en el conflicto. No hay introducción de ningún tipo. A este tipo de comienzo también se le conoce como in media res, término latino que significa en medio de la cosa. A partir de este comienzo, el autor puede simplemente continuar adelante y contar la historia, o puede volver atrás para ofrecernos escenas del pasado que llevaron a esa escena inicial. Estos son solo unos ejemplos mínimos de lo que puede hacer un autor con estructura moderna, es decir, puede comenzar en el desenlace, el clímax o el desarrollo, pero también puede crear cualquier estructura que desee. Por ejemplo, es común que la estructura moderna prescinda de algunos pasos que la estructura tradicional consideraba imprescindibles. Es poco frecuente encontrar un cuento moderno que incluya una introducción tradicional o un desenlace tradicional. Estos son 2 pasos, en gran medida, han desaparecido. Sin embargo, tanto el desarrollo o conflicto como el clímax, punto de mayor tensión, siguen siendo indispensables. Sin conflicto no hay novela ni cuento. Sin clímax, la novela o el cuento se quedarían a medias, incompletos. Desarrollo y clímax son imprescindibles. En gran medida, el lector contemporáneo prefiere y se ha acostumbrado a narraciones que comienzan in media res.
Hoy día, las largas introducciones se perciben como aburridas. El lector moderno prefiere comenzar con el conflicto y luego irse enterando de los detalles que sean necesarios para entender la historia con mayor profundidad. Resumo, no hay estructura moderna. Cada autor moderno inventa la estructura propia. Sin embargo, aclaro que estos son precisamente los retos que interesan a un escritor. Por ejemplo, un escritor se puede decir: ya que las introducciones largas no están de moda, yo voy a escribir un cuento bueno y moderno con una larga introducción. Será su reto, pero lo hará de tal forma que al lector le gustará leer esta introducción. El lector se quedará con la impresión de que esa introducción tenía algo diferente, era original, no era anticuada, y por eso representa un reto superado con éxito por parte del autor. Supreme victory! ¿Por qué no empezamos ahora y te vas a la chingada, eh?